Ahora sí. Hola, nuevamente, buenas tardes a todos los seguidores de Cuba en Miami. Hemos tenido fallas técnicas hoy. ¿Qué día? Día pasado por lluvia y en lo personal me dieron un ticket de tráfico esta mañana. Así que, nada, disculpen a todos ustedes que no pudimos estar conectados la semana pasada, no pudimos hacer nuestro segmento semanal, pero bueno, siempre un gusto estar con ustedes nuevamente. Esperemos que ahora no volvamos a tener otra falla técnica, que podamos hacer el video sin ningún percance. Quiero hablar con ustedes en referencia a en qué consiste el miedo creíble. Es un tema que hemos tocado en otros videos, que hemos hablado de esto en otros videos, pero todavía sigo recibiendo muchas preguntas. Me están haciendo señas de que no. Se ve igual borroso, pero bueno, se oye. Bueno, se está viendo el video, pero hay temas borrosos. Ustedes me dicen si deciden conectarse. A ver, yo misma lo voy a ver. Sí, es verdad que el video se ve un poquito mal el día de hoy. No sabemos, hemos tratado varias veces de empezarlo y sigue sucediendo lo mismo. Se mira mal. Sí, es verdad, se mira mal. No sabemos por qué es que se está viendo así. Lo hemos tratado de empezar varias veces y hemos tenido esta duda, así que... Pero hay gente conectada, no sé. Bueno, vamos a continuar y después tratamos de ponerlos en versión de alta definición e incluso tratamos de cambiarlo y ponerlo con otra cámara, pero por lo que veo sigue funcionando mal. Quién sabe qué estará pasando. Parece que es la lluvia que nos está afectando el día de hoy. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la entrevista de Miedo Creíble. ¿En qué consiste la entrevista de Miedo Creíble? La entrevista del Miedo Creíble consiste cuando una persona se presenta en la frontera, tiene que indicar que tiene un miedo de regresar a su país. Y este miedo es puede ser basado en razones, para la mayoría de los cubanos va a ser por razones políticas, que van a tener miedo de regresar. Son llevados a un centro de detención y en este centro de detención un oficial de asilo le va a hacer la entrevista de miedo creíble. Algo muy importante que todos ustedes tienen que conocer si usted y uno de sus familiares se va a presentar en una entrevista de miedo creíble. Todo el mundo tiene el derecho de presentarse con un intérprete y también tienen derecho de tener un abogado presente en la entrevista de miedo creíble. Si usted no tiene un intérprete, la oficina de asilo les va a asignar un intérprete. Es muy importante mientras estén haciendo la entrevista de miedo creíble que puedan entenderle de forma clara lo que está diciendo el intérprete. Si en algún momento de la entrevista ustedes no entienden lo que el intérprete está diciendo, deben indicarlo y decir, mira, no entendemos lo que está diciendo el intérprete. Ay, quiero que me repiten la pregunta. Muchas personas se ponen nerviosos, sienten que son personas que tienen cierta autoridad sobre usted y por lo tanto tienen pena en decir, yo quiero que una persona que el intérprete me explique bien. No tengan pena, eso es lo más importante, no tengan pena en exigir que esté su abogado presente y no tengan pena en exigir que el intérprete le haga un buen trabajo y que ustedes puedan entender las preguntas que les están haciendo. La entrevista de miedo creíble es una entrevista que toma aproximadamente un tiempo de 1 hora. En algunos casos se puede demorar menos, en otros casos se demora más, dependiendo del problema que ha sufrido la persona y todas las cosas que le haya pasado. Muchos oficiales empiezan haciendo hincapié de que uno le explique la razón que causó que usted saliera huyendo de su país. Muchas veces las personas han sido perseguidos políticos por años y realmente existen muchas causas por las cuales han sido perseguidos en el país. Más sin embargo, hay una que es la que hace que todo se derrame. Es como quien dice, ya de esta yo no aguanto más. Casi siempre es que a lo mejor los declararon culpables por un delito que no cometieron o lo enjuiciaron por delitos de peligrosidad, por ejemplo, o quizás tenían un negocio y el gobierno les quitó su negocio y eso fue lo que les llevó a decir, ya yo no aguanto más. La mayoría de los oficiales le va a preguntar, explícame por qué tú decidiste irte de tu país. Y uno empieza siempre explicando lo último que sucedió. A veces los oficiales quieren que uno presente la historia desde el principio y esto realmente es mi preferencia.
cuando yo me siento con una persona a explicarle cómo tú tienes que hacer tu entrevista de miedo creíble, obviamente cada historia es diferente y es muy difícil hacer un video tan general diciendo a la persona así tú lo tienes que decir, así tú lo tienes que explicar. Pero el consejo que yo le doy desde entrada es: explica los hechos cronológicamente y empieza desde el principio. Me pasó esto, no sé, por un ejemplo X, yo hice una propaganda en contra del gobierno en tal fecha, tal fecha, tal fecha. Empecé a recibir citaciones en tal fecha, tal fecha, tal fecha. Me hicieron un registro en la casa en esta fecha y ya de último vinieron y me presentaron una acusación por peligrosidad. Eso es un ejemplo típico de cómo explicarlo todo cronológicamente. Tú empiezas desde el principio diciendo qué fue lo que te pasó y vas poco a poco explicando hecho por hecho y tú le das una mejor idea al oficial que te está haciendo la entrevista de por qué es que tú, si regresas a Cuba o regresas al país que tú fuiste perseguido, por qué es que tu vida corre peligro. A veces los oficiales, cuando la persona está nervioso o no se puede explicar bien y todas esas cosas, pues te empiezan la historia desde el final. Y ahí es que se empiezan las confusiones, porque ¿cómo tú vas a empezar a contar una película desde el final? Uno no empieza a contar la película diciendo la persona vivió feliz para siempre. Tú empiezas a contar, porque eso no te dice nada. Empiezas a contar cómo empezó la vida de la persona, qué fue lo que sucedió y cómo es que su vida termina. Pues así mismo se hace la entrevista de miedo creíble. Siempre traten cuando le hagan la pregunta, bueno, ¿por qué tú decides irte de Cuba? O ¿por qué tú tienes miedo de regresar a Cuba? Traten de decir, o sea, de generalizar y decir, yo fui perseguido político por esto y por esto y por esto. Y ahí pidan una oportunidad de explicar poco a poco cada uno de los hechos en los cuales usted sufrió algún tipo de persecución. Ya sea que haya sido detenido, que haya recibido una detención, que haya recibido una citación, que haya sido acusado de algún crimen, lo que sea, pero explíquelo poco a poco. Una vez terminada la entrevista de miedo creíble, el oficial redacta un documento. Este documento es un resumen de su entrevista, no es palabra a palabra lo que usted dijo en la entrevista. Muchas personas cuando reciben este resumen, que lo leen, se dan cuenta de que hay errores, de que la historia no está bien contada, de que faltan detalles sobre su historia y se preocupan de manera extrema de que, oh my God, el oficial no puso esto. No se preocupen por eso, porque realmente es un resumen de lo que usted dijo. No puede un oficial transcribir 1 hora o 1 hora y media de todo lo que usted dijo en todo ese tiempo. Ellos escriben un resumen de las respuestas que usted dio y basado en ese resumen ellos toman una decisión. Si yo considero que esta persona tiene miedo de regresar a su país o no, esta persona no tiene miedo de regresar a su país. De ser negado a la entrevista de miedo creíble, el caso es referido en frente de un juez. El juez puede revisar todos los documentos, la respuesta que usted dio y tomar una redeterminación del caso. De ser aprobada la entrevista de miedo creíble, su caso es referido a la Corte de Inmigración para que usted tenga la oportunidad de presentar su aplicación de asilo. También es ese el momento que las personas pueden solicitar el parol basado en sus conexiones aquí en los Estados Unidos. Tienen que presentar los documentos de apoyo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es otro tema completamente diferente, pero realmente ese es el proceso, esa es la entrevista de miedo creíble. Una pregunta muy común es, ¿necesito pruebas para entrevista de miedo creíble? No. Si tienes pruebas, las puedes presentar, pero no necesitas pruebas para hacer tu entrevista de miedo creíble. Es más, si tienen pruebas, pueden indicarle al oficial, yo tengo pruebas de todo esto, yo traigo pruebas conmigo, yo tengo pruebas para entregar, mas sin embargo no las quiero entregar porque quiero guardar estas pruebas para ser entregadas con mi aplicación de asilo. Una vez que usted entrega los documentos, esos documentos no se los regresan a ustedes, al menos que usted presente una petición en particular para que esos documentos sean regresados. Así que mucho ojo si no tienen 2 copias de estos documentos, porque entonces a lo mejor los documentos no se los van a devolver. Pueden hacer referencia a que tienen esas pruebas, pero no es necesario. Lo más importante de la entrevista de miedo creíble es decir la verdad. No pueden decir mentiras en la entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble no es una oportunidad para venir a los Estados Unidos
y presentarse en la frontera y hacer una historia para que te dejen entrar. Y les voy a explicar por qué. La entrevista de miedo creíble es unas bases para que ustedes puedan presentar su aplicación de asilo. No existe garantía que una vez que usted presente la entrevista de miedo creíble, a usted le vayan a dar un parol. Si no les dan un parol, tienen que hacer el asilo. Incluso cuando les dan el parol, a muchas personas le exigen que tienen que presentar el asilo. Usted tiene que una obligación a no presentar un asilo frivoloso. Si inmigración determina que usted presentó un asilo frivoloso, es decir, que dijo completamente mentira, que fabricó una historia para poder entrar no, la palabra es frivolous. Si usted hizo un asilo que era realmente completamente mentira, que fabricó el asilo, a usted le pueden poner un permanent bar, es decir, bajo ninguna circunstancia usted se puede hacer residente o ciudadano americano de los Estados Unidos, ni siquiera con un perdón usted va a poder regresar a los Estados Unidos. Esto es algo muy importante porque la gente está mal informada, le dice el amigo del vecino, de fulano y de mengano, de que la persona puede venir aquí a Estados Unidos y hacer mi historia, y eso no es así. Si usted ha sido perseguido en Cuba o usted sufrió algún problema político en cualquier parte del mundo y usted quiere una oportunidad para pedir protección aquí en los Estados Unidos, las puertas están abiertas para que usted lo haga. El sistema está ahí. Pero créanme ustedes que si ustedes presentan un asilo frivoloso, el cual ustedes están diciendo mentira, se van a dar cuenta, le van a poner la determinación de que el asilo fue frivoloso y van a terminar con una orden de deportación y sin ninguna esperanza de poder regresar. Así que mucho ojo para las personas que les dicen que pueden venir y decir mentira y que esto es muy fácil, porque no es así. Desgraciadamente personas caen víctimas de negociantes, de coyotes que les cobran un montón de dólares para que ustedes después se vean que no tienen nada, ni siquiera la posibilidad de regresar al país. Así que tomen esto en mente, tengan esto en mente, porque lo último que yo quisiera es que personas simples, personas humanas, personas que caigan víctimas de otra gente que le digan que esto es fácil, y esto no es un proceso fácil, es un proceso difícil, es un proceso duro, y es un proceso que si no estás hablando con la verdad, es muy probable que te descubran la mentira. Así que tomen eso en cuenta. Vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Al principio nos mandaron saludos y nos dicen que se ve mal, pero que se oye bien. Y hay un muchacho que dice que parece que la página está hackeada. No sé. Bueno, esperemos que la página de Cuba en Miami no esté hackeada, pero empecemos. Preguntan sobre el parol. Roberto David. El parol. Bueno, la página de Cuba en Miami publicamos la carta y los pasos a seguir para que le escribieran a todos sus congresistas. Espero que ustedes hayan tomado esto en cuenta. Próximamente vamos a estar haciendo una conferencia aquí en la ciudad de Miami. La conferencia todavía estamos decidiendo en la fecha, pero es muy probable que sea en abril, así que ya les estaré dejando saber la fecha en la cual vamos a hacer una conferencia. Vamos a tratar de enfocarnos más en las personas que tienen problemas con los paroles, pero sí les vamos a dar una oportunidad que todo el que quiera ir, que vaya, que escuche y que tenga oportunidad de responder preguntas de forma abierta. Va a ser un día largo, pero bueno, ahí vamos a estar para ayudarlos a ustedes. Ya esténse atentos a las fechas. Pero regresando al tema de los paroles, la carta está publicada. Todos ustedes que aplicaron para el parol, usen esta carta para escribirle a su congresista, escribirle a su representante, y quédense con copia de la carta. No pierdan la oportunidad y usen Twitter. Muchas personas han entrado a mi cuenta de Twitter, han hecho un retweet. Hagan el tweet ustedes y usen Twitter para contactar a sus representantes. Yo puse en mi cuenta de Twitter mi ejemplo con mis representantes, pero depende en qué parte de ustedes esté del país, si es el representante que les toca, así que usen mi Twitter como ejemplo y vamos a tomar esto como campaña para que restablezcan el programa de reunificación familiar. Carmen Alonso, ¿qué tiempo de vigencia tiene el parol? ¿El parol? ¿Cuál parol? ¿El que dan por la frontera o el que dan...? Debe ser el otro. El parol que daban por el programa de reunificación familiar tenía un tiempo de vigencia de 2 años.
y el otro un año. No, el otro, el que dan en la frontera, es por un año. ¿Qué tiempo demora, Yanisley pregunta, qué tiempo demora la reclamación de madre residente a hija menor de edad y cuáles son los pasos después que ponen los papeles? Que te aprueben la reclamación se está demorando como 2 años, que te aprueben la reclamación se está demorando como 2 años, que llegue la... Que te llegue la entrevista se está demorando como un año. Discúlpeme otra vez. Daineris Aparicio, buenas tardes, abogada, gracias por sus videos. Una pregunta, ¿un cubano con visa F1 de estudiante puede aplicar para la ley de ajuste cubano al año y un día? Sí. Dolores Rivero, que nos oye, que está nevando mucho en Nueva York. Charles. ¡No me digan eso! Hola, buenas tardes. Tengo petición a esposa hace casi 21 meses y no he recibido respuesta. ¿Me pueden pedir evidencia adicional o recibir desaprobación del caso por no haber mandado fotos u otra evidencia al principio? No, si no mandaste fotos y evidencias de tu relación, es muy probable que te manden a pedir evidencia adicional para que tú tengas una oportunidad de comprobar que tu matrimonio es verdadero. Dice que solo mandó el certificado de matrimonio y porque las fotos las quería guardar para la entrevista. Es muy probable entonces que le manden a pedir prueba de su relación. Liliana Alemán, hay que saber por qué California está demorando tanto las aprobaciones de FDA. No sabemos por qué se están demorando tanto. Buenas tardes, abogada. Bueno, la misma pregunta la hizo 2 veces. Lázara Leiva, hola, mis niños son menores de edad, ya hace un año que les puse la reclamación, ¿cuánto más tengo que esperar? Tienen que esperar por lo menos unos 10 meses más para que te aprueben la reclamación. Tengo una pregunta de Sureli Álvarez que me lo dejó en mis comentarios. Dice, mi mamá tiene la visa de 5 años para entrar y salir de visita, pero mi hermano es ciudadano americano y le puso la reclamación para venir definitivo. Esa reclamación le afecta para seguir entrando aquí como visita hasta que se caduque la visa, que le queda 2 años de vigencia a la visa de turista. No, esa reclamación no le afecta. Sureli, tu mamá puede seguir entrando y saliendo, también puede considerar la posibilidad de quedarse y a los 90 días presentar una solicitud de residencia permanente. Nos pueden llamar para darle más información en referencia a eso. Jorge me dice, tengo hija mayor de 21 años reclamada desde el 2015, le puse el parol, soy residente y ahora ciudadano. Me encuentro en la espera que los hijos de ciudadanos están más atrasadas que la de los residentes. Quería cambiar el estatus pensando que adelantaría más. Saludos. Jorge, sí. La mejor opción es dejar a tu hija bajo el parol ahora porque las aplicaciones de los hijos de ciudadanos sí están mucho más atrasadas que los hijos de residentes. Eldis Álvarez, hola, el parol para mi hijo mayor y soltero fue aprobado automáticamente que me entregaron la visa de la embajada. Al llegar aquí, le hice la cita, me la dieron para el 2031 y mi llegada fue en el 2016. ¿Qué debo hacer para reclamarlo como residente? Elvis, tienes que presentar la petición de la I-130 y reclamar a tu hijo lo antes posible para que tu hijo pueda estar protegido. Seguimos con las preguntas en vivo. Niuka Cindy pregunta en relación al medio creíble que cuántos días pueden estar ahí en inmigración. Buena pregunta, Niurka. Depende en qué centro de detención estén. Hay centros de detención, sobre todo los centros de detención en Texas, que son como unos 30 días, 45 días, incluso hasta 3 meses he visto. Ya fuera de Texas realmente es una lotería. Hay personas que nunca les dan el parol, nunca los dejan libres. Hay personas que los dejan libres después de 6 meses. Hay personas que los dejan libres inmediatamente. Realmente mucho depende de qué centro de detención les toque. Roberto David dice, hola abogada, soy parol y ya tuvimos entrevista. Todavía los documentos están dentro de la embajada. Mi niña cumple 21 en octubre de este año. ¿Pudiera tener algún problema? Ok, ¿tuvieron la entrevista en Guyana? Eso es una pregunta muy importante. ¿Dónde es que tuvieron en esos familiares la entrevista? ¿En Guyana? No, ¿La tuvieron en Cuba? Porque es parol. Se quedó como parol. ¿Y a quién estaba reclamando a él? A la hija menor de edad. ¿Nada más a la hija? No sé. ¿O a la esposa con la hija? No sé. La realidad es que debería solicitar que te devolvieran los documentos para cancelar el parol y aplicarle directamente a la visa a tu hija, porque desafortunadamente el parol está cancelado.
Yo le escribí a los congresistas y a los senadores, Dolores Rivero, ¿tú crees que se le puede escribir al presidente Trump para que abrir los valores? Sí, le puedes escribir al presidente, ¿por qué no? Okay. Mi asistente se ríe porque este presidente no contamos mucho con él, pero bueno, le puedes escribir al presidente realmente. Para eso está, las cartas son recibidas e incluso algunas veces las responden. Araceli Rodríguez, abogada, un saludo desde Houston. Pronto nos veremos, eres la mejor. Gracias, Araceli. Yamila Vélez, hola, muy buena, soy cubana, vivo en España. Tiene usted mucha razón. Gracias, Yamila. Manelis Hereira, muy buenas tardes, abogada. Tengo 2 niños y ya me aprobaron el caso de la menor. Con la carta de los 6 pasos, pero tengo un varón que cuando presenté ya tenía 22 años. ¿Cuál es mi pregunta? Me llegó 2 cartas de cada niño y ya el caso está en el Centro Nacional de Visa, pero solo me llegó la de la niña, que es que el varón entra a caso de parol. Quisiera saber. Exacto, el varón va a ser considerado mayor de edad y tiene que venir con un parol o cuando tenga su visa elegible, que se demoran como unos 7 años. Julia Manuel, entrando como refugiado al año y un día, ¿puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? Solo si tienen parol. Mercy, hola, soy residente de Estados Unidos. ¿Qué necesito para poner la reclamación a mi hija en España? Tienes que presentarle la I-130 y con la documentación, certificado de nacimiento, comprobar que tú eres la mamá y esas cosas. No importa en qué país del mundo esté su hija, para presentarle la reclamación. Doctora, quiero saber familiares que están aquí que le piden para sacar a una persona que está detenida. Los familiares que están aquí, ¿qué le piden para sacar a una persona que está detenida? Le piden los taxes, le piden las colillas de cheque, le piden una cuenta de una casa, le piden taxes, colillas, cuenta, licencia de conducir, obviamente la residencia o la ciudadanía o el pasaporte americano y una carta de apoyo. Todo esto es enviado al oficial de deportación. Ok. Jacqueline Jiménez, doctora, si yo presento todas mis pruebas y me dicen que es creíble, pero me dicen que si regreso no van a tomar represión en contra de mi familia. No entiendo la pregunta, no. Dice que le dicen todas mis pruebas, si yo presento todas mis pruebas y me dicen que es creíble, pero me dicen que si regreso no van a tomar represión contra mi familia. No entiendo, de verdad que no entiendo la pregunta. Disculpe. Danais Acevedo Rodríguez, Dios la bendiga, tengo mi residencia aprobada como por razones de mi esposo, por motivos políticos nos refugiamos en Ecuador. ¿Cómo puedo tramitar mi entrevista en Ecuador y cuánto puede demorar? Soy reclamada por una ciudadana americana y ¿cuánto puede demorar? Se puede demorar como un periodo de 10 años porque las reclamaciones de mujeres casadas, de hijos casados, se demora como 10 años para que puedas entrar a los Estados Unidos. Una vez que esta reclamación sea aprobada, o si ya tienes la reclamación aprobada, le puedes decir al Centro Nacional de Visa que quieres hacer la visa allá, pero tome en cuenta que el tiempo de espera es como de 10 años para que su fecha de prioridad esté disponible. Ni un Cotero quiere saber qué pasa cuando el paro se vence. Se pierde. Ana Reyes, ¿qué se sabe sobre el parol para los médicos cubanos? Los paroles de los médicos cubanos, el programa fue cancelado, solo los paroles las aplicaciones que habían sido recibidas están siendo, antes de que se cerrara el parol, están siendo revisadas y están siendo aprobadas. Sé que muchos se quedaron como en un limbo, sobre todo las personas que entraron con parol y dejaron a su familia un parol médico para que la familia pudiera venir, pues ellos también están en limbo. Los invito a que manden la carta que redacté a sus congresistas y a sus representantes. Cuba en Miami dice que la página está perfectamente. La página no está hackeada, entonces, qué bueno. La Renier dice, Claudia, hola abogada, por favor, ¿puede responderme si hago cambio de dirección por segunda vez
en USCIS si eso me puede atrasar el proceso. Sí. Me mudé dentro de Miami. Llevo 19 meses esperando oficina California. Residente reclamado, esposa e hijo menor. ¿Qué puedo hacer? Solo me dicen que recibieron el caso. ¿Qué me aconseja? ¿Qué tiempo nos puede faltar? Gracias. Te debe faltar poco tiempo para que te aprueben el caso porque eso fue hace 19 meses que lo presentaste. Así que ya te debe estar por llegar la aprobación. Yo te recomendaría que no hagas el cambio de dirección. Si te puedes esperar un poquitico, que te esperes. Luli Hernández, hola Claudia, ¿cómo se puede pedir visa humanitaria en caso de que una persona no esté reclamada? La visa humanitaria se llena el formulario I-131 y el formulario I-134. Estos formularios son enviados a inmigración con la evidencia necesaria, es decir, prueba de por qué las razones humanitarias por las cuales usted quiere entrar al país. Si usted es caso por caso, esto se analiza caso por caso y qué evidencias tienes que mandar, pues depende de las razones humanitarias que tú estés pidiendo. Neuca Cindy lo que quiere saber cuáles son los documentos que tiene que presentar el familiar cuando una persona está detenida, ya se lo respondimos. Ya, eso lo respondimos. Mili Alonso, una persona que tiene visa mexicana, ¿puede pedir visa a Estados Unidos en la embajada mexicana? Sí. En la embajada mexicana no. En la embajada mexicana no, bueno, en la embajada de Estados Unidos en México. Exacto. Takechi, Takechi. ¿qué pasa cuando el parol es de 3 meses? ¿Se puede renovar? Depende de la oficina de donde tú estás. No importa que el parol sea de 3 meses, tú puedes pedirte residencia bajo la ley de ajuste cubano si te dieron un parol humanitario en el momento de entrada. Así que no te preocupes si tuviste ese parol o si tu parol ya venció. Igual puedes presentar tu residencia bajo la ley de ajuste cubano al año y el día. Yaxel Esteves, hola abogada, un placer escucharla. Me gustaría saber, ¿se mantiene que los ciudadanos españoles luego del año y el día pueden aplicar para la residencia? Sí, se mantiene. Neuca Cindy, doctora, ayúdame con esa pregunta. Bueno, ya la escribí. Neuca, lo vuelvo a repetir porque la pregunta le hicieron, en caso de que no se entendió, tienen que presentar taxes del último año, tienen que presentar colillas de pago, o sea, los pay stubs, como se dice en inglés, tienen que presentar la copia de la residencia o el pasaporte americano, tienen que presentar un bill de la casa, tiene que ser un bill de la FPL, o sea, la electricidad, el cable, la basura, tiene que ser lo que se le considera un utility bill, o sea, un bill de algo doméstico. No puede ser un bill de una tarjeta de crédito, por ejemplo, o un bill de un celular, tiene que ser un teléfono de la casa, por ejemplo, un seguro de un carro tampoco. ¿Qué más? Tienen y una carta de apoyo. Jacqueline Jiménez dice que por qué si mi caso es creíble, me dicen que si regreso para Cuba el gobierno no toma represalia en contra de nosotros y por eso me deniegan. ¿Qué fue lo que le denegaron? El miedo creíble. El miedo creíble. Dice que en su caso el miedo creíble ¿por qué si mi caso es creíble? Como que le dieron el creíble cuando le entrevistan. Eso es algo muy importante. Cuando una persona le aprueban el creíble, no quiere decir que no le vayan a aprobar, que le vayan a aprobar el asilo. El miedo creíble es una cosa y el asilo es otra. La prueba para pasar la entrevista de miedo creíble es mucho más baja que la prueba necesaria para pasar el asilo. Muchas personas encuentran que tienen un miedo creíble de regresar a su país, mas sin embargo no tienen prueba necesaria para demostrar el nivel de prueba para ganar el asilo es mucho más alto. Así que muchas personas pasan la entrevista de miedo creíble, pero sin embargo el asilo es negado. Greta Valdivia, ¿qué pasa cuando se vence el parol? Si se le vence el parol, nada, no pasa nada. Maylin Sheila, doctora, pedí permiso de viaje hace ya 9 meses y no me dan respuesta. ¿Qué puedo hacer? Ya yo apliqué para mi residencia, pero necesito viajar. Pedir un permiso de viaje de emergencia o solicitar un expedite en tu solicitud de permiso de viaje que te lo acaban de aprobar. Luli Hernández dice que nuestro grupo Cubanos por la Reunificación Familiar con Estados ya lo hizo. Yo seguí el ejemplo y mandé 5 cartas a varias personas y las certifiqué. Además, en Twitter he ido a su cuenta y a la de la congresistas y senadores.
Perfecto, así se hace. Sigan el ejemplo de ella. ¿Cómo se llama? Luli Hernández. Luli Hernández. Sigan el ejemplo de Luli y manden sus cartas y vamos a hacer campaña para que restablezca el programa de reunificación familiar. Raider vuelve a preguntar lo del paro, que después de un año que qué pasa. Joelki Rodríguez, una amiga, le negaron la visa K1. Ella quiere saber si puede solicitar otra vez la visa K1. No, cuando a una persona le niegan la visa K1, mi recomendación es que se case con el fiancé y presente una solicitud de una I-130. Doctora, pedí un permiso de viaje ya hace 9 meses y no me dan respuesta. ¿Qué puedo hacer? Yo ya apliqué para la residencia, pero necesito viajar. Ya le respondí a ella. Ni un cautero. ¿Y qué pasa cuando el parol de reunificación familiar se vence? Es decir, ¿qué pasa cuando pasan los 2 años? Eso es lo que estamos tratando de hacer, que Inmigración reconozca ese parol y reanude los programas de reunificación familiar. Luis Yaunel, mi hermana vive en Las Vegas, quiere invitar a mi hijo en las vacaciones. El muchacho tiene que ir a otro país a hacer la entrevista para que pueda entrar con una visa de turista y es a discreción de Inmigración. Ariel Alejandro, ¿qué pasa con los permisos de trabajo que hace 5 meses lo pedí y todavía no llega? Se están demorando bastante los permisos de trabajo. La recomendación mía es que hagan una solicitud de expedite para que le aprueben el permiso de trabajo lo antes posible. Luli Hernández dice que el parol tiene 2 años de vencimiento, que cuando la persona está ya en este país, que así entró ella y se venció efectivamente a los 2 años. Sí, pero la aprobación del parol como tal es también por un periodo de 2 años. Antes de que la persona le haga la entrevista, le dan ese documento por un periodo de 2 años. Lady Hernández, hola, cuando uno tiene parol y presenta por la ley de ajuste cubano residencia, cambia la categoría. ¿Con qué categoría puedo solicitar el permiso de trabajo hasta que llegue la residencia? La categoría es 6-9. Doctora, pedí permiso de viaje ya hace 9 meses, no me dan respuesta. Ya esa la respondimos. Vamos a tomar una pregunta más. Iván Andrade. Hola Claudia, ¿qué consejo o advertencia le daría a usted a una persona que estuvo fuera de estatus por más de 30 años? Ella entró legal hace mucho tiempo y se quedó, pero que ahora está en proceso para residencia desde hace 4 meses. La reclamó su hija ciudadana y ya tuvo una cita de biométrica. Su hija y ella pedirán un permiso de viaje de emergencia porque la mamá de esa persona está en su última etapa de vida. En el caso de que se lo den, ella puede regresar a Estados Unidos. ¿Tuviera algún riesgo de que le nieguen la entrada? Muy importante. La única pregunta que tengo para Iván es, ¿esta persona, su entrada inicial a los Estados Unidos hace 30 años fue legal? Fue legal. Si tuvo una entrada legal inicialmente hace 30 años, entonces no tiene problema. Si la primera entrada a los Estados Unidos o su última entrada a los Estados Unidos fue ilegal, entonces ahí sí tiene problemas, no les recomiendo viajar. 30 años. Ahora, si entró legal hace 30 años, Inmigración le otorga el permiso de viaje, sí puede viajar. Ok, bueno, con esa pregunta nos despedimos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes. Vamos a ver si podemos subir el video en alta definición ahora y esperemos que se vea mejor. Gracias y nos despedimos de nuevo. Hasta la próxima semana.